Gracias, Padre precioso. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre precioso. Gracias, Señor. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué hermoso poder estar aquí un jueves más. Y en esta tarde tengo la bendición. Es una gran bendición, una responsabilidad, pero es bendición más grande todavía de poder venir y hablar de su palabra, hablar de lo que Él me ha estado hablando. Y voy a empezar con Primera de Samuel. Y voy a estar en el capítulo 17, si me acompañan ahí. Amén, ya estamos ahí. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Amén. Padre precioso, gracias, Señor. Gracias porque hoy tú nos permites, Señor, estar en ese lugar, Padre. Gracias por permitirme a mí, Señor, traer, Señor, la palabra, Señor. Gracias, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Me pongo yo en tus manos, Señor, y te pido que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Señor. Yo solamente soy un vaso, Señor, que quiere ser usado por ti, Padre precioso. Quita toda palabra vana de mi boca, Señor, y que seas tú ministrando, Señor, cada corazón, Padre. En esta tarde nos disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, Señor. Tráenos el entendimiento, Señor, para escuchar tu mensaje, Señor. En esta tarde, Señor, queremos escucharte, Padre precioso. En medio del ruido, Señor, de la vida, Señor, de la cotidianidad, Señor, queremos oírte a ti, Padre precioso. Señor, toma tu lugar en esta tarde, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pueden tomar su asiento, hermanos. Hoy voy a estar hablando del ruido. El Señor me ha estado hablando sobre el ruido. Muchas personas, y más bien yo creo que a este punto, yo creo que ya todas, la mayoría, a menos de que vivas en una zona rural, todas las personas vivimos en lugares donde hay altos niveles de ruido. Hay ruido ambiental, hay ruido en la casa, hay mucho ruido. Y eso está teniendo un precio en nosotros. Vemos que hay ruidosas construcciones. Si uno se acerca más como a la ciudad, hay ruidosas construcciones, hay ruido del tráfico, hay carros tocando el claxon, haciendo ruido, personas, muchísimas personas que estamos ahora y a todos haciendo ruido de los aviones, ruido de la música. Yo no sé si han visto a aquellos que tienen adolescentes. Cuando yo era adolescente, a veces todos teníamos gustos diferentes de música y todos ponen su música diferente. El ruido de nuestras diferencias, ¿ven? Y algunos sonidos o algunos ruidos son más molestia que otros. Y muchos estamos pasando mucho tiempo, estamos expuestos en un nivel alto de ruido. Estamos pasando en niveles altos de ruido y el exponernos, el estarnos exponiendo a este ruido impacta nuestra salud, impacta aún nuestra duración de nuestra vida. Amén. Esto impacta todo eso. Yo no sé aquellos que tienen un Apple Watch, no sé los que tienen Galaxy y todo eso, pero aquellos que tenemos un Apple Watch, cuando llegamos a un lugar y hay mucho ruido, nos sale una notificación de que hay mucho ruido. Y ahí te dice, ¿verdad?, que están altos los niveles, los decibeles, como le llaman, de ruido, y eso te afecta en tu oído. Al exponerte mucho tiempo en el ruido, poco a poco vas perdiendo tu habilidad para escuchar, ¿ya? Y nos va haciendo daño. Ahora, otro ejemplo, y esto lo he vivido en estos últimos días, ¿verdad? Yo estaba acostumbrada en mi casa, no hay nadie, casi nunca estamos todos al mismo tiempo, eso es silencio. Ahora imagínate
Imagínate estar en tu casa y estás en la cocina, con toda tu familia está en la casa. Toda tu familia está en la casa, hay niños corriendo y gritando, ellos jugando. Están todos los adultos hablando, todos al mismo tiempo, como 1000 conversaciones, todos hablando, y tú estás en la cocina cocinando con el ruido de la campana. Yo no sé si nada más soy yo, pero el ruido de la campana me tiene toda así. Estoy cocinando y así como que toda tensa con ese ruido, es todo ese ruido. Y ¿cómo sientes cuando ya tú lo apagas? Acabas de cocinar y lo apagas y es como y te calmas, ¿verdad? Y es así, ¿no? Ese ruido. Ahora, cuando ya lo apagas, hay ruidos que no podemos controlar. Hay ruidos que podemos controlar y hay ruidos que no podemos controlar. Como cuando estamos cocinando, necesitamos prenderlas, si no, se nos lleva el humo a toda la casa, ¿verdad? Pero lo que sí podemos controlar es el controlar nuestra exposición hacia ellos. No lo tenemos prendido todo el tiempo. El teléfono, el reloj te dice, cuida tu tiempo que tú te mantienes expuesto. Puedes alejarte, buscas esos tiempos para tú alejarte del ruido y estar en ese lugar calmado. Cuando tú estás descansando, buscas ese lugar tranquilo donde tú puedas descansar, ¿verdad? Hay ciertos ruidos de los cuales podemos controlar nuestra reacción, nuestra exposición y el cómo nos afectan también. Ahora, ¿de qué ruidos quiero hablar en esta tarde? Quiero hablarte de aquellos ruidos que llegan a nuestra mente, que de nuestra mente llegan a nuestro corazón. Y quiero hablar de ese sonido que calma todo ese ruido. ¿Amén? Y es bien difícil tener esa paz, a veces buscar ese momento, ¿verdad? Esa paz en la vida ahorita donde el ruido y el estrés no dan tregua, ¿no? Es algo constante. Tú sales afuera y está el ruido de los carros, está todo el ruido, ¿no? Necesitas irte acá, ahorita ya necesitamos irnos bien lejos para encontrar ese lugar. Hasta en la noche. En Estados Unidos, casi creo que en todos los estados, después de las 10 de la noche ya no puedes hacer ruido. ¿Ya? Y es una manera para que no estemos exponiéndonos tantos a ese ruido. Y hay muchos ruidos, hay esas voces, quiero hablar de esas voces que condenan, que desaniman, que alientan, que te asustan, que te sugestionan, a veces te distraen de lo que tú tienes que hacer y otras que destruyen a algunas personas. Hay ruidos que destruyen la vida de las personas, así como ese ruido externo destruye nuestros oídos conforme el tiempo. Hay ruidos en nuestra vida que van destruyendo nuestra vida espiritual, que van destruyendo nuestra vida emocional. Y es más que una guerra, ¿no? Esa control que nosotros podemos tener es lo que va a derivar si nosotros tenemos éxito o tenemos fracaso, ¿no? Si estamos todos estresados o llegamos a la paz de Dios, ¿verdad? A veces decimos, quiero estar en paz, ¿no? El Señor quiere que tengamos paz en este diario. El Señor sabe todo lo que tenemos que hacer. El Señor sabe que llegamos al trabajo, mi trabajo hay mucho ruido. En la oficina está calladito, pero si yo salgo, está el ruido de las máquinas, el ruido de los carritos que llevan con todas las sábanas y todo. Hay mucho ruido, pero el Señor sí quiere que vivamos en esa tranquilidad, quiere que tengamos esa serenidad, ¿verdad? Pero ahora, número 1, ¿qué debemos hacer nosotros? Y quiero leer 1 Samuel en 17. Voy a leer esta historia de David. Cuando David, yo sé que hemos escuchado esta historia, cuando David mata a Goliat. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es en Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en el orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de su cota 5,000 siclos de bronce.
Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un ladrillo, como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba un escudero delante de él. Iba este hombre bien asombroso, no, haciendo ruido con todo lo que cargaba. Yo creo que caminaba e iba haciendo ruido por todo donde iba él, con tanto acero que él traía. Dice, y paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y tiempo de Saúl, era viejo y de gran edad ante los hombres. Y me voy a brincar. Así que David se aleja y deja a sus ovejas y va a donde estaban estos hombres. Donde estos hombres llega, está Goliat levantando voces, él gritándole al pueblo de Israel, gritando de tal manera que el pueblo de Israel estaba temeroso. Estaban ellos en el monte y ni uno quería ir. Y este hombre seguía gritando: ¿quién manden un hombre que venga y pelee conmigo? Y amenazando: si yo gano, tal vez burlándose, si yo gano, ustedes me servirán, pero si ustedes ganan, nosotros les vamos a servir. Y todos estos hombres tenían miedo, ni uno se acercaba. Y entonces llega David. Dice, se levantó pues David en el versículo 20. Dice, y dejando las ovejas, el cuidado de su guarda, se fue con su carga y fue como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos y ejército frente del ejército. Entonces David dejó su carga en mano de aquel que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, y salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Llega David y este filisteo vuelve a ponerse en medio y él vuelve a gritar lo mismo, vuelve a gritar sus amenazas, vuelve a gritar: mándenme uno que pelee contra mí, uno que venga y pelee conmigo. Recordemos, el pueblo de Israel estaba temeroso. Número 1, debemos reconocer la voz del enemigo. Debemos reconocer el ataque del enemigo. David llega y escucha las mismas voces que habían escuchado estos hombres de este ejército de Israel. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían un gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto que el hombre que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel? El que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y examinará de tributos a la casa de su padre. Había una gran recompensa por ir y pelear con este paladín. Pero ninguno se animaba porque habían escuchado el ruido que estaba haciendo este hombre. Este pueblo, este ejército había escuchado el ruido que estaba haciendo él con su armadura, con su gran estatura. Ellos decían: es que es de gran estatura, él estaba fuerte. Ellos lo miraban y ellos se atemorizaban. Y escuchaban todo, ellos nada más se quedaban estancados, atemorizados con ese ruido. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo:
¿quieran al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Todavía después llegan sus hermanos, dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó igual manera y dio al pueblo la misma respuesta que antes. David escucha, todavía vuelve su hermano y haciendo más ruido. Aquí vemos su familia haciendo ese ruido. Ese dedo que estaba apuntando, ese dedo que estaba haciendo juicio. A eso viniste, para engrandecerte, para solamente quieres pelear, tú solamente quieres estar aquí, solamente quieres ver lo que está pasando. Y ese dedo apuntando, ese dedo señalando a él. Y David dice: ¿yo qué hice? O sea, nada más es lo que estoy hablando. Dice: entonces David fue hacia Saúl. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba de la mano contra la quijada. Y él empieza a hablar de todo lo que él hacía. Se añadió David: Jehová me ha librado de todas las guerras del león y de las guerras del oso, y él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová está contigo. Y me encanta la respuesta de David, porque David estaba en el mismo lugar que sus hermanos, que Saúl, que todo el pueblo de Israel que estaban. En ese tiempo David era un niño todavía. David estaba joven. David no era un soldado. David no había estado antes en un ejército. Entonces David llega y le dice: yo solamente era pastor, pero yo he peleado contra un león, he peleado contra un oso, y más que nada el Señor Jehová está conmigo. El Señor Jehová me ha librado de todo. Y él estaba escuchando el mismo ruido que estaban escuchando estas personas, y él tiene una respuesta diferente. Ahora, ¿qué tipos de ruido escuchamos nosotros al diario? ¿Qué tipo de ruido nos exponemos nosotros? ¿Qué ruido llega a nuestra vida? Y quiero hablar de algunos, porque hay muchísimos tipos de ruido. Número 1, las experiencias negativas. El pueblo de Israel ya había perdido contra este pueblo antes. Ellos ya llevaban ese temor de que ya habían perdido antes, y ellos seguían reviviendo. A veces nosotros estamos reviviendo esas experiencias que hemos pasado antes. A veces ese ruido que nosotros tenemos en nuestra mente es algo que te lastimaron, algo que te hicieron, una situación que pasaste y tú sigues reviviéndola, o algo que tú hiciste tal vez. Una mala decisión que tomaste, algo en lo que te equivocaste, y a veces sabemos que Dios nos ha perdonado, sabemos que Dios nos ha hecho una nueva criatura, pero en nuestra mente seguimos reviviendo esa experiencia, seguimos nosotros reviviéndola con esa falta de perdón. La falta de perdón nos hace revivir, la falta de perdón crea ese ruido en nuestra mente. Ese ruido que crea en nuestra mente el estar reviviendo. Dicen que las vacas, cuando las vacas les das de comer, ellas se comen toda su pastura, llega al estómago, y después de cierto tiempo ellos como regresan la comida y la siguen masticando.
La siguen masticando y muchas veces, a veces es lo que estamos haciendo con nuestras cosas que vivimos. Sabemos que ya el Señor desechó eso, el Señor ya lo digerió, ¿no? Todas nuestras experiencias negativas, nosotros lo volvemos a sacar. Muchas veces llegamos al altar, Señor, te entregamos todo, Señor, te pedimos perdón, Señor, restaura mi vida. Pero ¿qué pasa? Salimos de aquí y sacamos otra vez eso y lo seguimos masticando. Lo seguimos otra vez masticando. ¿Qué otro tipo de ruido? La autocondena o ese dedo acusador. ¿Se acuerdan cómo David, los hermanos de David, sale ese dedo acusador? Le empiezan a decir por qué él había venido. Él había ido a llevarle comida a sus hermanos. Y sin embargo sus hermanos le empiezan a regañar, le empiezan a decir, o sea, ¿por qué tú viniste? ¿Por qué estás aquí de metiche? No, o sea, tú hiciste esto. A veces Satanás manda esa voz, a veces el enemigo manda esa voz que parece un dedo que señala, parece un dedo que nos está señalando y que te dice, tú hiciste eso, fue tu culpa, es que por tu culpa pasó eso, o tú fracasaste y lo intentaste y fracasaste, no pudiste hacerlo. Y necesitamos, cuando llegan esos pensamientos, cuando llega esa autocondena y que decimos, es que me equivoqué, y es que hice esto, y es que hice el otro, hicimos un montón de cosas. La realidad es que antes de Cristo hicimos un montón de cosas, y el enemigo siempre va a estar tratando de recordárnoslas, de hacer ruido en nuestra mente. ¿Y qué pasa cuando hay ruido? Recordamos ese ejemplo del principio, cuando estás tú en la cocina con todo ese ruido, si alguien te dice algo a ti, tú ni escuchaste. O si tú dices, por ejemplo, si mi mamá me dice, oye Denise, saca esto del refrigerador, ¿no? Y yo no la escuché porque está el ruido de los niños, está el ruido de todas las conversaciones, está el ruido de la campana y no la escuché. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no escuchamos las direcciones que debemos estar escuchando. Si nosotros tenemos ruido en nuestra mente, no escuchamos la dirección de Dios. Si nosotros estamos, la palabra de cuando están las vacas masticando es rumear. Si nosotros estamos rumeando, seguimos masticando esos errores, esos fracasos, esas equivocaciones, estamos haciendo ese ruido de autocondena, estamos haciendo ese ruido que trae ese dedo acusador. Y hay otros ruidos espirituales que a veces los llamamos dardos, ¿no? Los llamamos dardos del enemigo. Otro que yo puse aquí es la autoconmiseración. Es el síndrome del pobrecito de mí. Pobrecito de mí, pobrecito yo. Entonces a veces viene, ¿verdad? Y por eso decía al principio, es importante reconocer la voz del enemigo. Es importante nosotros reconocer de dónde viene ese ruido para que yo pueda apagarlo, para que yo pueda cancelar ese ruido. Yo necesito reconocerlo. Entonces tú estás bien tranquila, pero entonces viene el enemigo y viene con una Kleenex, ¿no? Ay, pobrecito de ti, te pasó esto, te hicieron eso, te hicieron lo otro, te lastimaron, aún te lastimaron en la iglesia. Ibas a la iglesia y mira lo que te hicieron, toma, suénate, límpiate las lágrimas. Y viene el enemigo y está así, ¿no? Sí, mira, pobrecita de ti, mira todo lo que has tenido que pasar. Tú, la que eres hija de Dios, la que le has servido a Dios por tanto tiempo, y mira lo que tienes que pasar. Tú que has sido tan buena, mira, no te mereces esto. Tú no te mereces esto, mira, pobrecita de ti, límpiate. Y mira todo lo que te han hecho. Entonces ya te toca a ti tirar ese Kleenex y decir, no, vete de aquí. No, entonces tienes que decir, o sea, te vas de mi vida y te toca a ti quitarte ese consuelo falso que trae Satanás. Ese consuelo falso, ese consuelo que te está trayendo, mira, pobrecito de ti, que te está recordando todo lo que te han hecho, que te está recordando ¿sabes qué? Si David hubiera seguido pensando y pensando cuántos leones habían venido a su vida, ¿no? Cuántos osos hubieran venido a su mente. A veces estamos así, ¿no? Entonces nos toca a nosotros decir ya hasta ahí. ¿Por qué? Porque eso causa ruido en nuestra mente. Esos pensamientos negativos causan ruido en nuestra mente. Ya cuando entra ese pensamiento de pobrecita de mí, ya ahí hay un ruido en nuestra mente. Y a veces estamos repitiendo eso. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado.
A veces la falta de perdón y estamos reviviendo. ¿Y qué pasa cuando nosotros revivimos y revivimos y revivimos la ofensa? No podemos perdonar. No podemos perdonar. ¿Por qué? Porque nos sigue doliendo. Es como una herida que si tú le sigues rascando, no va a sanar. Entonces, si nosotros seguimos repitiendo, seguimos reviviendo, no podemos llegar, ¿verdad? A esa. Entonces ya le toca a usted, me toca a mí levantarme. Y a veces lo que pasa es que nos levantamos en la mañana y lo primero que pensamos es lo que me hicieron. Lo primero que pensamos es lo que no me dieron mis papás. Lo primero que pensamos es todo lo que no me tocó vivir o lo que me tocó vivir y yo pienso que no merecía haber vivido. Y llegamos en la noche y nos acostamos y oramos y volvemos a repetir en nuestra mente toda esa historia. Muchas veces estamos aquí, estamos adorando, estamos cantando esas adoraciones y vuelve a venir ese pensamiento a nuestra vida. Y a veces cada servicio, cada congreso volvemos a revivir ese dolor y volvemos a pedir, Señor, sáname de esto. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor te puede sanar en una vez, pero si nosotros seguimos reviviendo y reviviendo y seguimos reviviendo todo eso, no vamos a sanar. ¿Por qué? Porque lo estamos pasando otra vez. Entonces, ¿quién es quien está poniendo esa película otra vez y otra vez en nuestra mente? Y podemos estar orando, podemos entregar pero si nosotros no entregamos en realidad todo nuestro dolor y no perdonamos y no discernimos quién es el que está poniendo ese ruido en nosotros, no se va a ir el ruido. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿quién tiene que tener cuidado de estas raíces? No es aquel que me lastimó, no es a mis padres que no me dieron lo que yo merecía tener cuando era niña, no eran mis vecinos que debieron haber jugado conmigo cuando yo quería salir y jugar, no era mi patrón, no era mi hermano el que me lastimó. No es responsabilidad de Dios, es responsabilidad mía el hacer el cuidar de que no broten esas raíces en nuestro corazón, de que nosotros no seamos contaminados, de que nosotros vengamos y en realidad soltemos eso, en realidad le entreguemos al Señor ese sentimiento de pobrecito de mí, el perdonar a las personas que nos lastimaron, el perdonar la situación que vivimos y el encontrar en muchas situaciones, sabes que esa situación tal vez no fue lo ideal, pero esa situación te hizo quien eres hoy. Esa situación te hizo la mujer, te hizo el hombre fuerte que eres hoy. Amén. Número 4 es el miedo y la paranoia. Yo no sé si alguna vez tú has conocido a una persona con ese delirio de persecución, a uno que está repitido tanto su dolor que de repente siente como que todo el mundo está en mi contra, todos hablan mal de mí. Y a veces yo creo que todos hemos conocido a esa persona que piensan que siempre la gente está en contra de ellos. Que siempre que todo el mundo lo está mirando, que todo el mundo la está juzgando. ¿Por qué? Porque esa persona crea esa historia y está creando las historias en su mente y entonces ya empiezas a mirar, empieza a entrar el miedo, empieza a entrar la paranoia en tu mente que piensas que todo el mundo te va a hacer daño. A veces nos falta esa confianza en las personas porque sentimos que nos van a lastimar y a veces no podemos abrirnos emocionalmente, a veces no podemos tener buenas relaciones. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque no hemos perdonado a la relación que nos lastimó antes. A veces no podemos ser buenos padres porque nuestros padres nos lastimaron antes y estamos reviviendo ese dolor. Y a veces podemos tener el miedo de, es que el Señor no lo va a hacer. Debería de irme de esa iglesia porque los pastores tienen sus favoritos y a mí no me hacen caso. Debería irme de esa iglesia porque los líderes no hacen nada. Debería irme de esa iglesia porque no me toman en cuenta. O debería irme de ese trabajo o me quieren correr en el trabajo.
a nadie le caigo bien y me quieren correr del trabajo y estamos con esa paranoia y estamos de que aquí hay un problema, no voy a poder ser restaurada, la gente me señala por mi pasado, me equivoqué tantas veces que las personas ya no me van, con qué ojos me van a ver, y yo estoy con ese miedo, con esa paranoia en mi vida. Y el problema de no trabajar con el ruido en nuestra mente es que así Dios nos diga lo bueno que hay en ti, así vayamos a nuestra Biblia y leamos lo que Dios dice bueno de nosotros, así nuestros líderes o nuestros pastores te estén reconociendo, mira qué bien hiciste esto, así las personas te digan qué bonito cantas, qué bonito predicas, qué bonito haces esto, qué buena eres en tu trabajo, qué buena eres en tu trabajo, si no estuvieras todo aquí se caería. Aún así las personas te lo estuvieran diciendo, si existe este ruido en nosotros, si existe este ruido en nuestra mente, no lo vamos a creer. ¿Por qué? Porque ese ruido, recordemos, cuando hay ese ruido, el ruido nos impide escuchar. Nos hace difícil escuchar lo que realmente se debe escuchar. Si nosotros queremos tener una conversación en un lugar donde la música está muy fuerte, es difícil escuchar esa conversación, porque hay un ruido. Ahora, estas personas ya tienen una versión, ¿no? Este ruido ya creó una versión de ellos mismos, ya creó una versión, una conclusión, una historia de cómo van a pasar las cosas, de cómo las personas piensan. A veces decimos, es que no me contestó el teléfono, ha de estar enojado conmigo. Y a veces la realidad es que a veces miramos el mensaje en el reloj y se nos olvidó. No, y a veces si nosotros estamos con esa paranoia, es que no me contestó el teléfono, no me quiere contestar, ya no me quiere hablar, yo no sé qué hice, está enojada conmigo y estamos así, ¿no? Tienen esa historia. Juan 8:32 dice, si ustedes conocen la verdad los hará libres. Pero si tú no trabajas con las mentiras que están haciendo ruido en tu mente, no vamos a andar en libertad. ¿Por qué? Porque no vamos a poder escuchar la verdad, porque ese ruido nos va a hacer difícil escuchar la verdad que nos está hablando Dios. Si no podemos nosotros vivir en esa libertad, no vamos a ser esa nueva criatura que Dios nos ha llamado a ser. Si yo sé que el Señor me ha hecho limpia, que el Señor me ha dado todo, que si todo lo puedo hacer en Cristo porque Él me fortalece y me empieza a dar todas estas verdades, pero hay ruido en mi mente, hay inseguridad en mi mente, hay esa autocondenación en mi mente, es difícil que yo pueda creer en la verdad. Y muchas veces, aún en la iglesia, podemos estar conociendo la verdad, conociendo lo que Dios dice de nosotros, pero es difícil. A veces estamos con ese ruido y a veces con el ejemplo que les había dado al principio, ¿no? ¿Cómo te pones, verdad? Cuando estás con el ruido de la campana, cuando estás en la cocina y todo, y te tiene todo así, y a veces así estamos espiritualmente, porque hay ruido en nuestras mentes, ¿verdad? Si nosotros no trabajamos con estas mentiras que hay en nuestra mente, que el enemigo va creando en nuestra mente, no vamos a ser salvos, pero no vamos a vivir esa plenitud en Dios, no vamos a poder llegar a esa paz que Cristo nos da, a esa paz que el Señor nos da. Y es increíble ver, aún dentro de la iglesia, ver en nuestro círculo, en nuestra familia, cuántas personas pasan por cosas y tal vez se acercan a ti y están platicando lo que pasan, ¿verdad? Y tú empiezas tratando de animarles a inyectar esa fe. ¿Sabes qué? Tú lo vas a poder hacer, levántate, vamos a orar. Y todos, hermano, levántate porque Dios lo va a hacer. Y empezamos a inyectar esta fe en estas personas y el Señor lo va a hacer, y empezamos a decir, el Señor te va a restaurar, no importa que te hayas equivocado, porque si 7 veces caías, 7 veces el Señor te va a levantar, no importa que hayas caído, el Señor te va a levantar. Mira, si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si el Señor me salvó a mí, si el Señor me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Si el Señor salvó a mi familia, si el Señor me salvó a mí de esa enfermedad que era para muerte, el Señor lo puede hacer contigo. Y empezamos a inyectar esta fe y decir, tranquilo, todo va a estar bien, el Señor está en control de todo. Y hay 2 tipos de hermanos. Hay 2 tipos de hermanos. El grupo que te escuchan y dicen, ¿sabes qué? Tienes razón.
¿Sabes qué? Ahí estaba este ruido en mi mente y sí me duele, pero es cierto, no soy el único que ha pasado por esto. He visto, o te dicen, ¿de verdad tú pasaste por esto y el Señor te salvó? Y empiezan a creer y empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Entonces el Señor lo puede hacer, si el Señor lo hizo, lo puede hacer conmigo. Y aún a veces con lágrimas en sus ojos comienzan a creer y se dejan restaurar por Dios, se dejan sanar, se dejan llegar a ese perdón y ahora están del otro lado. Pero está este otro grupo que les dices exactamente lo mismo, pero está ese ruido de negativismo en su mente, de incredulidad en su mente, que recibiendo la misma palabra, recibiendo exactamente las mismas promesas de Dios, las mismas declaraciones que nos hace el Señor, recibiendo exactamente lo mismo y ellos no logran pasar a ese otro lado, no llegan a pasar a esa sanidad. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un argumento. Y yo creo que algunas veces lo hemos escuchado, o tal vez alguna vez lo dijiste, es que tú no has pasado lo que yo he pasado. No me podrías entender porque no has pasado esto. Es que si tú pasaras por esta misma prueba, por el tiempo que yo he pasado esta prueba, me entenderías y no me estarías diciendo lo mismo. Es que si tú tuvieras, tus hijos están en la iglesia y están sirviendo, pero los míos no. Si los tuyos entenderías, porque mis hijos no me puedes entender porque mi familia no funciona igual que la tuya. O ¿sabes qué? Es que si tú trabajaras en mi trabajo, si tú tuvieras las mismas compañeras, los mismos compañeros que yo, entenderías lo que es trabajar en ese lugar. Paréntesis, yo amo mi trabajo, amo a mis compañeras, pero es un problema que he visto. Pero a veces estamos viendo y seguimos batallando, estamos en el grupo de oración, ¿verdad? Y estamos viendo los milagros que está haciendo el Señor. Estamos viendo los milagros que hace, que intercedemos y yo he puesto a Samuel de una oración y yo sé que el Señor lo sacó del cáncer. Yo puse a mi abuelita en oración y yo sé que el Señor le quitó el cáncer y la he vuelto a poner. Y hemos puesto personas que están pasando por una situación. Hemos visto un joven que decía no va a pasar de ahí. Hemos visto ese joven, bueno, sabemos de ese joven que ahora ya se movió, que ya está en ese proceso de restauración. Y lo estamos viendo los milagros y esas mismas personas están viendo los mismos milagros, pero dice, no, es que en mi vida no lo va a hacer, en mi vida no lo puede hacer, es que no me entiendes y todo es negativo, todo es terrible, todo es demasiado difícil, hay tanta incredulidad, que hay tanto ruido en las mentes de estas personas que aún lo que están escuchando, aún les estemos dando todas estas palabras, todas estas evidencias del poder del Señor, ellos están escuchando el ruido. Y está el ruido haciendo, y están todos con su ruido así. ¿Y qué pasa? Que este ruido se convierte en automaldición. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Y el problema de repetir tantas cosas negativas no es que no lo pensemos, es que empezamos a decirlo. Empezamos a decir, es que yo no puedo, es que mi situación es muy difícil. Es que el pueblo, es que esos filisteos son demasiado fuertes. Ese Goliat trae esa armadura que no voy a poder contra él. Esa armadura, esa estatura está demasiado grande. Yo no puedo contra ese Goliat. Y se nos olvida que Jehová está con nosotros. Jehová está con nosotros. Y empezamos a confesar estas mentiras. ¿Y qué pasa con una mentira que tú estás confesando? Se hace realidad. Eso sería más fácil si solamente lo pensamos y ya, pero el problema es que terminamos diciéndolo, terminamos hablando, terminamos declarando esa maldición sobre nuestra vida y eso pasa. ¿Sabes a quién le pasó esto? Y yo lo estaba leyendo a Job. En Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job tenía tanto miedo de lo que le podía pasar. ¿Qué le pasó? ¿No? A veces podemos estar, ¿no? Lo que declares con tu boca, eso será. Y a veces estamos declarando maldición. Es que mis hijos no quieren venir a la iglesia y nunca van a venir. Es que los doctores ya dijeron que eso no tiene solución y no tiene solución.
Empezamos a decir, es que mi jefe ya la agarró contra mí y me va a correr, ya la trae contra mí. Es que mis líderes, es que en mi iglesia ya están así. Entonces empezamos a tener ese miedo y empezamos a declarar mentiras, empezamos a declarar ese ruido que está el enemigo poniendo en nuestra mente. Y de ahí viene otro ruido que pone el enemigo en nuestras vidas, que es el desánimo. A veces podemos llegar a un punto y bien emocionados, cuando damos esos testimonios, ¿sabes qué? Dios nos dio la victoria. Dios nos dio la victoria, ya salimos de esa batalla, Dios lo hizo. Y podemos estar bien emocionados por lo que estamos viviendo. Cuando empiezan a llegar esas promociones, esas respuestas del Señor, y de repente viene una prueba y viene el desánimo. Porque esa prueba llega con todo ese ruido, y te empieza a recordar lo que Dios ya te había quitado. Te empieza a hacer que olvides todo lo que Dios ya había hecho en ti, todo lo que Dios ya había hecho en tu familia. Y el enemigo empieza a poner esa voz en tu mente. ¿Para qué sigues esforzándote? ¿Para qué vas? Nada va a cambiar, no vas a poder. Goliat está demasiado grande y tú eres un niño. Saúl le dice, tú solamente eres un niño, no vas a poder contra él. Segunda de Crónicas 32:7, en la primera parte dice, esforzados y animados, no temáis ni tengas miedo. Y a veces este ruido nos lleva a tener miedo. Nosotros sabemos que Jehová está con nosotros, sabemos que Dios es omnipresente, que es omnipotente, que Él está en todo tiempo con nosotros, a cualquier parte donde tú te vayas no puedes esconderte. Y sin embargo llega esa vocecita, le estás sirviendo a Dios y no te cumplió eso, tanto tiempo te tiene esperando, ya no vayas a la iglesia, ya no lo hagas. Ya no lo sigas intentando, puedes morir en el intento. ¿Sabes qué? Estamos tratando de levantar ese grupo de jóvenes y llega el desánimo diciendo, mandamos mensajes a todos y no llegó ni uno. Y a veces los mensajes, ¿cuántos te confirmaron? Ninguno. Y empieza el enemigo a poner esas voces, empieza el enemigo a poner ese ruido. Cuando podemos decir, a veces, y voy a usar este ejemplo, a veces yo digo, ninguno me confirmó, pero hasta que yo llego, Vanessa, no, sabes que a mí sí me confirmaron. Entonces, si yo me quedo con el ruido que el enemigo empieza a poner y pone ejemplo en cualquier cosa que tú estés haciendo, yo sé que el enemigo, haces algo o estás intentando hacer algo, estás intentando llegar a un lugar, estás intentando subir de posición en tu trabajo y tú sientes como que pasa el tiempo y no lo miran. Y el enemigo empieza, es que ahí no vas a poder subir, ahí no vas a poder progresar, ahí no vas a poder crecer. En esa iglesia no hay suficiente gente, ve a donde hay actividades. Como el enemigo pone a través de personas. Y lo estoy diciendo porque son ejemplos, son comentarios que he escuchado. Es que el Señor se está moviendo bien hermoso en esta iglesia. El Señor se mueve hermoso en esta iglesia. El Señor se está moviendo, ¿por qué? Porque dice, donde estemos 2 o 3, ahí está el Señor en medio. Si nos pusiéramos de acuerdo, o sea, el Señor está en este lugar. Pero empieza el enemigo a decir, ¿cuántos pastores han desistido? ¿Por qué? ¿Cuántos pastores llegó la pandemia? Y sabes que ni uno va a regresar. La gente ya no quiere ir a la iglesia, la gente no quiere nada con Dios. La gente quiere divertirse. Muchos pastores se detuvieron porque llegó el desánimo, porque empiezan a escuchar ese ruido. Y el ruido es una realidad. Es una realidad, así como el ruido en tu casa es una realidad. A los niños no les podemos poner a apagar y decirles ya cállense, porque no se callan. El enemigo, no podemos apagar todas las cosas. Si alguien quiere ver la televisión, alguien quiere escuchar música y todo, a veces no podemos controlar, pero podemos controlar las voces que pone el enemigo. Cuando el enemigo empieza a querer traer ese desánimo, tú no vas a poder, tú solamente eres un niño, tú solamente eres un pastor de ovejas de tu papá, tú solamente estás allá y empieza a querer. Pero cuando el Señor te dice, esfuérzate y anímate, no tengas miedo, no temas ni tengas miedo.
Dice, porque yo Jehová estoy contigo. El Señor nos declara que a donde sea que nosotros vayamos, el Señor irá con nosotros. Que lo que Él ha puesto en nuestras manos es porque Él va a poner los medios para hacerlo. Que si el Señor te puso en un trabajo es porque el Señor te va a calificar para que lo hagas. Entonces tenemos que callar ese ruido que empieza a ser el enemigo. Otro ruido que puede llegar a nosotros es el orgullo. Ahora, ¿cómo el orgullo puede comenzar a causar ruido? Cuando uno empieza a darse cuenta de lo que uno puede hacer, de lo que uno hace, pues vemos aquí a David, ¿no? David había matado leones, David había matado osos. Puede decir, yo soy tan fuerte que yo mato osos, yo he matado leones, pero dice, el Señor ha estado conmigo. Pero cuando nosotros empezamos a ver, es que yo lo hago muy bien, es que yo en mi trabajo, soy muy buena en mi trabajo, soy muy buena en lo que hago. Cuando personas te empiezan a decir, qué bonito cantas, qué bonito predicas, qué bonita iglesia tienes, qué bonita familia tienes bien bonitos niños, bien portaditos, qué bonito matrimonio tienes. Y a veces empezamos a ver fotos de marriage goals, ¿no? Empezamos a ver, ¿no? Y vemos en las redes sociales y y las personas empiezan a ponerte likes en tus fotos, y empiezan a ponerte bonitos comentarios. Ay, qué bonito se miran, ay, qué bonito lo que estás haciendo, qué bonito todo lo que estás haciendo. Pero esto empieza a comenzar un ruido en nuestra mente y decir, ¿sabes qué? Yo soy buena esposa, soy una buena mujer, hago muchas cosas, soy buena hablando, soy buena en el trabajo. Y entonces tú empiezas a servir, porque yo sé que estamos aquí y estamos enamorados de Dios y comenzamos a servir y comenzamos a ver ese fruto. Pero cuando nosotros se nos olvida que empezamos a creer que es porque nosotros lo podemos hacer, y se nos olvida que es por la gracia de Dios. Si se nos olvida que si yo puedo predicar, que si yo puedo cantar bonito, que si yo puedo tocar instrumento, que si yo puedo subir de posición en el trabajo, que si yo puedo tener un matrimonio sólido, unos hijos que se portan bien, etcétera, etcétera, es porque el Señor se ha movido, es porque el Señor ha sido bueno con nosotros, es por la gracia del Señor en nuestra vida. No es porque nosotros lo hagamos y nosotros comenzamos a hacer ruido con el fruto que damos. Y empezamos a hacer ese ruido y empezamos a creer que es porque yo lo hago, haciéndonos creer que yo puedo solo, y el enemigo empieza, tú lo puedes hacer. No, en realidad no ocupas a Dios, no ocupas orar para que te den ese aumento en el trabajo, porque tú lo has hecho bien. Tú eres un buen trabajador, llegas a tiempo, no ocupas a Dios, no te preocupes. Y empieza el enemigo a argumentar. ¿No? Y esas personas que tienen orgullo, no puedes notarlo, porque si llega una confrontación, ya sea de tus líderes, tu jefe, tu mamá, ¿verdad? O alguien que sea un liderazgo y te ¿sabes qué? Estás haciendo aquí, te pasaste, no hiciste esto bien. Y si hay orgullo, si hay ese ruido de que yo soy muy buena, de que yo lo hago bien, empiezan a argumentar, de todos se defienden y no reconocen. Una persona orgullosa no reconoce que hay ruido en su mente, no reconoce que está mal. Y eso nos lleva al siguiente tipo de ruido, que es el autoengaño. Y empezamos a pensar, yo estoy bien, no fue tan grave, me equivoqué y sí lo hizo mal, pero no fue tan grave, y si me equivoqué, tuve buenas intenciones. Tuve buenas intenciones, y hay una verdad: las buenas intenciones no son suficientes. La intención de conocer la palabra de Dios no es suficiente. Yo necesito tomar un tiempo, ir en silencio y leer mi palabra. La intención de ir a la iglesia no es suficiente. Si yo no me levanto y digo, ya es hora de arreglarme, hay que ir a la iglesia. Si yo no decido el apagar todo ese ruido que causa el orgullo, que causa el enemigo, de tú ya ni siquiera ocupas ir todos los servicios. A veces cuando te dicen, ay, pero no faltas ni un día, no pasa nada si faltas un día. O sea, si tú tomas una cerveza, no pasa nada. Solamente una. Si haces eso, no pasa nada. Y empieza el enemigo
a traer ese autoengaño, a defenderte, al decir, no pasa nada, no hice nada malo. El pecado no me llevó, lo que hice no pequé, eso no es pecado. Y las buenas intenciones, por intenciones no hacemos buenas obras. Las intenciones no es algo que hacemos. Y empezamos a decir, es que no fue mi intención, la regué. Ahora, ¿cuál es la solución para todo este ruido? El propósito de Dios no es solamente que nosotros seamos salvos y ya. Nosotros somos salvos en cuanto decimos, sí creo en ti, Señor, creo en ti. Pero es necesario que nosotros renovemos nuestra forma de pensar, que nosotros renovemos nuestra manera, lo que nosotros dejamos entrar en nuestra mente. Hay demasiadas cosas en nuestra vida, hay demasiado ruido, hay cosas, decía, cuando salimos afuera hay demasiado ruido, hay demasiadas personas diciendo, eso no está mal, vamos a hacer esto, no pasa nada. Dios mira tu corazón, Dios mira todo lo que ya has hecho antes, entonces esto no va a pasar nada. Dios ya te quiere como eres. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito de Dios no es solamente que seamos salvos, sino que nuestra manera de pensar, que nuestra forma, que el ruido que nosotros permitimos en nuestra vida nos lleve a la buena voluntad de Dios, que nos lleve a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voluntad de Dios que es buena y perfecta, que no pasa nada, no te va a arruinar, no vas a perder tu salvación, no vas a perder esto. Tal vez no, los pastores no te pueden mirar cuando están los fines de semana, el sábado, no pueden ver lo que estás haciendo, no pasa nada. Y empieza ese ruido en tu mente. Pero el propósito del Señor es que tú apagues este ruido por medio de la renovación de tu mente, por medio de la renovación de tu manera de pensar. Y podemos ser cristianos, podemos ser salvos, pero no vamos a ser una nueva criatura hasta que nuestra manera de pensar sea transformada. ¿Y cómo es transformada? Nosotros somos el resultado de lo que pensamos con nuestra mente y el ruido que dejamos entrar. Si yo dejo entrar todas esas mentiras que trae el enemigo, todas esas mentiras que trae, todo este ruido que trae mi entorno, porque a veces no podemos controlar si nuestra familia, de lo que habla nuestra familia o lo que no habla nuestra familia, no podemos controlar a las personas. Pero sí puedo controlar lo que yo dejo entrar a mi mente, cómo yo reacciono a todo ese ruido. Y deseamos actuar diferente. Nosotros debemos modificar esa manera de pensar, cambiar esa estación. Yo no sé si, los que a mí no me tocó, pero lo he mirado, ¿verdad? Aquellos televisiones bien viejitos, esas grandotas, que por eso puse en la imagen, cuando se acaba y se iba la señal, lo desconectas y se empieza a escuchar ese ruido así. Y a veces es bien ruidoso que estás y se escucha todo ese ruido. Para que ese ruido se quite es necesario cambiar de canal. Dios quiere que nosotros cambiemos de canal en nuestra manera de pensar, que nosotros cambiemos los pensamientos. Filipenses 4:6-8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendiste y recibiste, oíste y vistes de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Dios nos ha dado ese poder de filtrar los ruidos. Y nos dice, en todo lo que es digno, todo lo que yo te he enseñado, todo esto, en esto piensa, esto escucha. Cámbiate de canal, quita todo eso negativo, quita toda esa negatividad y escucha la verdad. Escucha la verdad. Nosotros somos capaces de hacer eso. A pesar de que el ruido siga ahí, yo cambio de canal y decido escuchar otro sonido. Yo decido alejarme. Como les decía, es el tiempo que pasamos, el estar expuestos a ese ruido es lo que nos afecta.
No podemos controlar nuestra familia, no podemos controlar nuestro entorno, pero sí puedo controlar lo que pongo atención, el ruido que escucho. Y el pensamiento, todo eso se convierte en un proceso. Y esto no se produce de la noche a la mañana, es un proceso. La transformación es un proceso. Nosotros llegamos a Cristo y cada día vamos en camino, paso a paso, siendo transformados, apagando todas esas voces, como sanando, como trayéndolas aquí, buscando la sanidad. Y poco a poco voy llegando al perdón y apago un ruido. Voy llegando a la sanidad de mis emociones y apago otro ruido. Yo someto mi orgullo y apago más ruido. Y con esto los dejo. Es nuestra mente. David hubiera podido llegar y yo puedo hacerlo, pero su respuesta era: el Señor Jehová está conmigo. Y así como me ayudó con el león, así como me ayudó con el oso, así me va a ayudar. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Si Jehová va conmigo, él no es nada. Y el ruido de este filisteo, el ruido de Goliat, no lo hizo que ese ruido lo atormentara, que ese ruido lo llevara de temor. Entonces el ruido que nosotros escuchamos, el ruido que nosotros decimos, esto voy a escuchar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y quiero llegar a esto. A veces es bien difícil escuchar la voz de Dios en nuestro corazón, el descubrir sus deseos, el descubrir lo que Dios quiere para nuestra vida, el escuchar y el entender cuál es la misión que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Conocemos que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos hizo con un propósito, pero es necesario que nosotros nos alejemos del ruido, y nosotros dejemos escuchar al filisteo, que nosotros dejemos escuchar todo ese temor que quiere traer el enemigo. Este filisteo estaba ahí gritando todo lo que no podían hacer. Yo soy muy grande y ustedes van a pelear, o sea, él presumiendo todo lo que él podía hacer. Pero David decidió no escuchar ese ruido. David decidió no escuchar esa voz. El enemigo ataca en esas voces en nuestra mente. Entonces nosotros tenemos ese poder de discernir y eliminar y decir: ¿sabes qué, Satanás? No. ¿Sabes qué? No. Porque el Señor me dice que yo soy esto. Y todo eso es una mentira. Lo que tú estás diciendo es una mentira. El Espíritu Santo habla en el silencio. Jesús nos dijo: vayan allá en su cuarto, allá donde está en silencio, allá donde nadie los ve, allá busquen y hablen con mi Padre. Era lo que enseñaba Jesús: vayan allá. Jesús iba al monte donde estaba alejado de toda la gente, alejado del ruido, a buscar la voz de su Padre, a buscar la voz de Dios. Es lo que nosotros debemos hacer: alejarnos del ruido, alejarnos de la crítica, alejarnos de todos los comentarios, de todo lo que viene, de cada dardo que viene en nuestra vida, y buscar la voz del Señor. Si nosotros llegamos a ese silencio, vamos a poder escuchar la voz del Señor. Y a veces podemos decir: es que ¿dónde está? No lo puedo escuchar. Síguelo buscando, no te canses. Y el enemigo va a tratar de desanimarte: es que el Señor no te escucha. Y sabes que el Señor nos escucha. El Señor nos escucha cuando estamos adorando. El Señor nos escucha cuando no tenemos palabras que decir. Y Señor, ¿sabes qué? No sé qué está pasando, pero está todo esto en mi mente. Señor, ayúdame. El Señor escucha ese llanto que vas tú a tu cuarto, cuando buscas en ese silencio, cuando tú te alejas de todo y dices: ¿sabes qué? Ya no puedo. Hay demasiado ruido, hay demasiada turbulencia en mi mente, hay demasiados pensamientos en mi mente que no puedo escuchar tu dirección. Pero si tú te alejas lo suficiente, de todo este ruido, vas a poder escuchar la voz de Dios. Esa voz que te va a susurrar, esa voz que te va a traer paz. A todos nos gustaría que el cielo se abriera y Dios nos dijera: yo soy, aquí estoy. Y en realidad, cuando nosotros hacemos ese silencio, si nos retiramos a orar, vamos a escuchar esa voz que me dice: Denise, esa voz que te dice: Angélica, aquí estoy, soy tu padre. Esa voz que te dice: hija mía, qué bueno que viniste.
te estaba hablando, pero no me escuchabas. Qué bueno que viniste y que puedes escucharme, porque estaba intentando hablarte y no me escuchabas. La realidad es que las puertas del cielo no se cierran en ningún momento. La voz del Señor no se apaga en ningún momento. La única diferencia es mi habilidad de escuchar. Es mi habilidad, porque he permitido que el ruido entre en mi mente. He permitido que el miedo a Goliat, he permitido que el miedo a ese proceso, el miedo a lo que van a decir, me haga ruido en mi mente. Y se me ha olvidado alejarme, se me ha olvidado buscar ese tiempo de ir a buscar esa voz suave, esa voz de amor, esa voz que me va a decir: tranquila, todo está en control. Tranquila, mis tiempos son perfectos. Tranquila, tengo un propósito en esto. Si nos detenemos a mirar nuestra vida con los ojos de Dios, vamos a descubrir que ese león, que ese oso fueron un proceso por el cual Dios me permitió llegar para poder vencer a Goliat. Que esa fortaleza que Dios creó en mí es para que cuando llegara Goliat y estuviera gritando y estuviera dando voces, haciendo todo ese ruido con lo que él traía, yo siguiera escuchando a Dios, el Dios que había estado conmigo en el proceso anterior, al Dios que había estado conmigo en la batalla anterior. Dice Jeremías 29:13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscas de todo nuestro corazón. Cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, lo encontrarás. Es una promesa que hace el Señor. Si tú me buscas de todo corazón, si tú vienes y me hablas, yo voy a estar aquí, te voy a hablar, te voy a escuchar. Yo te escucho. Dice: y me hallarás. Ahí donde nosotros le busquemos de todo corazón, ahí voy a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios es tan fuerte, es suave a la vez, es dulce a la vez, pero tan fuerte que apaga cualquier ruido. No hay ruido que quede en tu vida cuando Dios está hablando, cuando empiezas a escuchar la voz de Dios. Y en medio de todos nuestros ruidos es posible escuchar la voz diciendo, pronunciando nuestro nombre, pronunciando el cuánto nos ama. En mi silencio está mi nombre. En mi silencio con Dios están los propósitos de los cuales Dios me quiere hablar. En ese momento de silencio está la sanidad que mi alma tanto necesita. En ese silencio con Dios está la victoria que yo necesito para mi familia. Esa victoria que tú necesitas para tus hijos. Esa victoria que tú necesitas para tu iglesia. Es en ese lugar de silencio donde puedes escuchar esa voz de Dios. Aún tu trabajo, tu casa, tu desierto, ahí donde tú buscas, ¿sabes qué, Señor? No te puedo sentir en esta temporada, no siento que estoy cerca de ti, no sé qué está pasando. Pero si tú buscas, aún en ese lugar está Dios, aún en ese lugar está la paz de Dios, está su voz. Cuando tú le buscas, ¿sabes qué? Apago todo esto. El enemigo dice tantas cosas, hay tanto ruido, pero yo decido, ¿sabes qué? Ya basta. Basta de que ese miedo me tenga ahí detenido en ese monte, como estaba el pueblo de Israel, que sabían quién era su Dios. Sin embargo, tenían miedo por las experiencias anteriores. Y las experiencias anteriores que viviste no van a decidir si Dios va contigo. Dios ha dicho que va contigo a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú vayas. Pero es necesario escuchar su voz, escuchar que a donde voy es a donde Él me está llevando, es escuchar que Dios va conmigo porque Dios me envió a ese lugar. Amén. Vamos a orar y pedir. Si tal vez tú no has escuchado la voz de Dios en bastante tiempo, pídele al Señor que apague ese ruido, que te cambie de canal a esa estación donde está su paz, la paz que solamente Él puede dar a nuestro corazón. Y vamos a entregarle nuestros fracasos, nuestras experiencias negativas, todo lo que me dolió en el pasado.
Padre precioso, esa herida, Señor, que he seguido reviviendo una y otra vez, Padre precioso. Ese matrimonio que se rompió y sigo tratando, Señor, sin tu guía, Padre precioso. Esa condena que el enemigo sigue trayéndome a mi vida. Ese juicio que está trayendo a mi vida, Padre precioso. Ayúdame a creer, Señor, que tú me has hecho nuevo, Señor, que tú me has perdonado, Padre precioso. Apaga, Señor, ese ruido. Cambia mi mente, Señor. Renueva, Señor, mis pensamientos, Señor. Quiero escuchar, Señor, tu voz, Padre precioso. El poder adorarte, Señor, con un corazón limpio, Señor, con un corazón que ha perdonado, con un corazón, Señor, que confía en ti, que confía, Señor, que tú me has perdonado a mí, Señor, que ha confiado, Señor, que tú me has hecho nueva, Padre precioso. Cambia, Señor, ese chip en mi mente, Señor. Cambia esas mentiras, Señor, y pon tus verdades en ella, Padre precioso. Ayúdame a quitar toda distracción, Señor, todo ruido, Señor, que me aleja, Señor, de tu verdad, Padre precioso. Quiero conocer tu verdad. Quiero conocer, Señor, todo lo que tú dices que soy, Padre precioso. Que toda mentira del enemigo es derribada a través de tu poder, Señor, a través del poder de tu palabra, a través de la verdad que tú dices, Señor, de nosotros, Padre. Trae restauración, Padre precioso. Trae crecimiento en nuestras vidas, Padre. Trae esa fe, Padre, que es necesaria para seguir caminando, Señor, y no temer de Goliat, Padre precioso, porque no hay Goliat, no hay batalla que sea más grande, Señor, que tu poder en mi vida, Padre. Que no hay batalla, que no hay nada que me detenga de los propósitos que tú has puesto, Señor, en mi corazón, Padre. Limpia, Señor, mi mente, Señor. Limpia mis pensamientos, Padre. Me pongo, Señor, en tus manos, Señor, creyendo que tú vas conmigo, que tú has estado conmigo y seguirás estando, Señor, conmigo, y me vas a librar, Señor, de esta batalla, que así como tú me has librado de batallas anteriores, así me vas a librar una vez más, Señor, y de que voy a ver la victoria, Señor, una vez más, Padre. Amén, Padre precioso.